Haciendo un recordar de la temática trabajada en Semana Santa, el día jueves estuvimos hablando sobre lo que fue el sermón del aposento alto y en especial estuvimos hablando de lo que fue el evento en el que Jesús lava los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13. Ahí en ese sermón del aposento alto, en la sección del lavamiento de los pies a los discípulos, nosotros estuvimos viendo anteriormente cómo Jesús se colocaba a él mismo como ejemplo de servicio. De hecho, Jesús en varias ocasiones lo hace y en Mateo capítulo 20, versículo 28, nos dice, el Hijo del Hombre, haciendo alusión a él mismo, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y después de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13, les pregunta en el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Y continúa Jesús hablando, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y maestro, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús se coloca a Él mismo como ejemplo de servicio. Y de hecho le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, bueno, si yo les he servido que soy su Señor y soy su Maestro, ¿qué es lo que se debe esperar de ustedes? ¿Cierto? Y si nosotros, obviamente, bueno, ya hemos reflexionado sobre esto anteriormente, si nuestro Dios y Señor, nuestro Rey, nos ha dado el ejemplo de servicio, ¿qué esperamos? O bueno, ¿qué se espera de nosotros, sus seguidores, cierto? Que también seamos personas que están dispuestos a servir. Llevamos hablando acerca de los dones desde el mes de marzo, febrero, marzo más o menos, llevamos hablando del tema de los dones. Hablamos sobre los dones ministeriales, ¿cierto? Que estaban mencionándonos, bueno, estuvimos mencionando 5, que fueron el pastor, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Luego estuvimos hablando con la pastora Zoila y con la pastora Esther, estuvieron mencionando los dones de poder, ¿cierto? Y mencionaban fe, milagros, sanidades, hablar en lenguas, discernimiento. Bueno, me mostraron todos esos interpretación de lenguas, estuvieron mencionando todos esos dones. Pues ya nos estamos acercando a la recta final. El día de hoy vamos a estar tratando lo que son los dones funcionales y le he puesto como título a la reflexión del día de hoy, a la enseñanza, siervos fieles y prudentes. Siervos fieles y prudentes. Y para ya entrar a tratar este tema de los dones funcionales, es necesario que nos dirijamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Un texto que hemos leído durante estos 2-3 meses bastantes veces. Romanos capítulo 12, del 6 en adelante. Dice de la siguiente forma. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
En este texto nosotros vamos a ver la mayoría de los dones funcionales. De hecho, el primero se menciona en el versículo 7 y es el de servir. Aquí es algo muy interesante, porque el don de servir dice que el que tiene este don de servir, ¿qué debe hacer? Servir. Servir. Y yo, bueno, interesado en esto, fui a buscar otras versiones y prácticamente decían lo mismo, que el que tiene el don de servir, dice, debe servir bien. Y me quedé reflexionando sobre esto un buen tiempo y yo decía, bueno, es que es lo básico, lo mínimo que uno esperaría de una persona que tiene el don de servir. ¿Qué es lo mínimo que uno espera de una persona que tiene el don de servir? Que sirva bien. Eso es lo mínimo que uno espera, que sirva bien. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que todos hemos sido llamados a servir. No hay ningún cristiano que no haya sido llamado a servir. Pero es aquí donde surge la pregunta. Ok, pastor, todos hemos sido llamados a servir. Muy bien, pero ¿cómo yo sé que tengo el don de servicio? ¿Cómo yo sé que tengo el don de servicio? Y pensando en esto, me imaginé a mí mismo y me imaginé a varios de ustedes también en la siguiente situación. Hagamos de cuenta que dentro de 8 días todos los, digamos, todos los sugieres, por alguna razón no pudieron venir dentro de 8 días. Se enfermaron, estaban de viaje. No, todos se fueron de viaje. Digamos que no se enfermaron, todos se fueron de viaje. Porque fueron muy juiciositos, ahorraron y todos se fueron allá y están en Chinauta dentro de 8 días. Y no nos llevaron. Pero la cosa es que no le dijeron al pastor. Y se llega el sábado y cuando ya están allá en la piscina es que llaman, pastor, perdón, no vamos a ir el domingo, estamos aquí en Chinauta. Y el pastor, ¿qué hago ahora? Y dice, ok, listo, voy a llamar a unos miembros bautizados de la iglesia, como todos hemos sido llamados a servir, a que vengan a servir. Y entonces llaman a los miembros de la iglesia, no sé, llaman a Juan David, llaman a Fabián, llaman a Ronald, y entonces les dice, venga, para que vengan de Ujieres. Y claro, todos tienen el corazón de servir, el ánimo, el deseo, ¿sí? Como que la disposición. Y dicen, listo, pastor, yo voy. Y llegan aquí bien juiciositos, 7:30 de la mañana para la primera reunión, abren la puerta y empezamos con la reunión de las 8 de la mañana. ¿Qué sucede? El pastor está predicando y se está atorando, pero nadie le lleva agua. Los hermanitos llegaron, la silla está como un poquito con polvo. Y bueno, se viene el momento de las ofrendas y los alfolís, ¿dónde están? ¿Y qué pasó? Sí, de pronto tienen la disposición, el ánimo de servir, pero la persona que tiene este don es una persona que tiene esa característica, esa capacidad de ver más allá. ¿Saben? Yo llegué a las 7 de la mañana, bueno, un poquito después de 7 de la mañana, y apenas llegué, empezaron a llegar los ujieres a esa hora. Y llegaron de una vez a limpiar las sillas. Yo las vi limpias, pero ellos las vieron sucias y las limpiaron. Y adicional, yo estaba así y haciendo mis cosas, y cuando escuché por ahí, hay que buscar una escoba porque hay que barrer las escaleras porque están encharcadas, tienen mucha agua. Yo había subido por ahí, yo no vi ningún charco, pero ellos sí lo vieron. La cosa es que la persona que tiene este don de servicio ve cosas que nosotros, bueno, que las otras personas que tienen el ánimo de servir pero que no tienen este don, no logran ver. No logran ver. Ahora, no solamente con esto, me acuerdo una vez que ocurrió algo allá afuera. No sé qué era, yo estaba tocando el bajo, ocurrió algo allá afuera y yo solamente vi que el ujier que estaba de turno salió y se desapareció un ratico y luego regresó.
Yo terminé de tocar el bajo, me salí y cuando llegué allá, por curiosidad, el ujier me dice, pastor, tranquilo, no pasó nada. Yo no sabía que había pasado algo, así que una información nueva no me dio. Pero luego me dice, no, como que sucedió algo, pero eso ya se solucionó. Los policías cuando llegaron ya no había pasado nada, entonces no hay problema. Y yo, ok, ahora aparecieron policías, ya los vi. Yo no los había visto, él los vio. Y le dice, pero pastor, ya les prediqué, ya les llevé tratados y ya todo. Y yo, qué tan bueno. Y cuando llegué ya estaba con otras personas contratadas. Y yo dije, bueno, qué excelente esta persona. O sea, vio más allá algo que estaba pasando y en su servicio a Dios, a la iglesia, evangelizó y repartió tratados y se charló con los policías y yo no sé si a alguien más. Yo no sé si habrá hablado con los del asadero y se habrá comido un pedacito de carne. Pero si yo hubiera sido el que estuviera allá, yo veo a los policías y como que veo cómo se desarrolla el evento. Pero como que no así como que ese, ay, ¿qué pasó aquí? Y voy allá y echarlo y no, como que eso no. Bueno, eso lo hace alguien que tiene este don de servir, que ve más allá, que ve la necesidad y va y hace algo con eso. Pero entonces, aquí nosotros tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cómo yo puedo diferenciar a una persona que es servicial con una persona que tiene el don de servicio? Porque de pronto nos habremos encontrado con personas serviciales, ¿no? O sea, vamos al restaurante, vamos a la panadería, vamos, no sé, en el aeropuerto, en la terminal, en algún otro lugar, y encontramos personas que tienen una disponibilidad para servirle a uno, que uno dice, ¡ah, qué persona tan servicial, qué chévere! Ahora, ¿qué diferencia una persona que es servicial de alguien que tiene el don de servicio? ¿Qué hemos hablado durante todo el tiempo acerca de los dones? Que los dones son ¿para qué? ¿Para qué? Uy, 2, 3 meses, yo creo que vamos a tener que repetir todo de nuevo. Mis hermanos, hemos hablado de que los dones están para edificación ¿de qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde empieza a radicar la mayor diferencia entre una persona servicial y una persona que tiene este don de servicio. Primero, la motivación. Una persona que es servicial puede que su motivación sea la educación. Y de pronto usted ha hablado con esas personas y dice, no, es que en la casa me enseñaron que siempre debo servir. Mi papá, mi mamá, mis hermanos siempre han sido servidores y yo pues entonces yo también aprendí a ser muy servicial. Y puede que esa sea su motivación. También puede que la motivación que lo esté impulsando a servir sea por un deseo de, no sé, de complacer a los demás o tal vez una necesidad de aprobación de parte de los demás. No sé su motivación, pero puede que muchas personas serviciales afuera, eso sea lo que les motive, una aprobación de los demás, de pronto que fue la educación, pero la persona que tiene el don de servicio es aquella que sirve porque de parte de Dios, el Espíritu Santo pone en esta persona ese deseo desinteresado de servir por amor al prójimo. Y ya ahí empieza a radicar una gran diferencia. ¿Por qué una gran diferencia? Muchas personas que son serviciales, al servir a otros y ver que no reciben una remuneración, un agradecimiento, que reciben algo de parte de ese servicio, empiezan a sentirse frustradas. Dicen, es que no dicen gracias, y uno para qué sirve, uno siempre está ahí y no le dan a uno gracias. Pero la persona que tiene el don de servicio, que sabe que está sirviendo por amor al prójimo, amor a Dios, por el deseo de edificar a la iglesia, va a decir, esto lo estoy haciendo por estas motivaciones, no es necesario que me lo agradezcan. Yo lo voy a seguir haciendo así no me agradezcan. Y no me voy a sentir mal porque no me dieron las gracias. ¿Cierto? Ah, no, que entonces abajo el hermanito que estaba ayudando
no le dieron las gracias y me sentí mal y me voy de la iglesia. Pues no, mis hermanos, tienes que evaluar entonces qué es lo que pasa ahí. Pero la persona que tiene el don de servicio no estaría luchando con esas cosas. Pero seguimos leyendo el texto en Romanos, después de hablar del tema de servicio, que más adelante lo profundizaremos más. Pero en el versículo 8 dice, Romanos capítulo 12, versículo 8, dice, el que exhorta en la exhortación, y luego viene el que reparte, ¿cómo? Con liberalidad. En este momento solamente los estamos mencionando, así como que intentando pasar por encimita. Pero repartir, y estaba también haciendo diferentes búsquedas con respecto a este repartir con liberalidad, y hace alusión a repartir con generosidad, con un deseo sincero de ayudar. Repartir con generosidad. Y me puse a buscar dónde, en qué otro lado se utiliza esta palabra repartir con liberalidad. Y me encontré con el texto de Efesios capítulo 4, versículo 28, que me pareció interesante. Porque ahí está hablando de una persona que tiene un comportamiento que no es muy bueno. Y dice, el que hurtaba, ¿qué tiene que hacer ahora? No hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y uno dirá, bueno, ¿y dónde se utiliza este repartir con liberalidad? En esa palabra que dice compartir. Pero entonces, una persona, ¿por qué puede caer en este comportamiento de robar? Pues muchos dirán por necesidad, ¿cierto? Y puede que sea así. Puede que una persona está robando porque dice, no conseguí trabajo, no fue fácil y era más fácil robar, o de pronto así es que yo obtenía las ganancias más rápido. Bueno, la exhortación primero es a que deje de robar y luego a que consiga trabajo. Pero luego de que consiga trabajo, se le llama a que reparta con liberalidad. ¿Qué cosa? Eso que obtuvo de su trabajo. ¿Y qué haga con eso que obtuvo con su trabajo? Que lo comparta con otra persona que tiene necesidad, al igual que él que estaba robando antes. Y de pronto es para salvarlo también, ¿no? Como para que esta persona no caiga en el robo. ¿Sí? Pero ayúdelo, reparta con liberalidad. Me pareció muy interesante. Pero sí, cuando habla acerca del repartir, habla acerca de repartir con generosidad, con un sincero deseo de ayudar. Luego de que habla en Romanos capítulo 12, versículo 8, del que reparte con liberalidad, habla acerca del que preside. Y dice que el que preside, ¿qué debe hacerlo? ¿Cómo debe hacerlo? Con solicitud. Y aquí esta parte con solicitud también lo traducen como el que preside o el que lidera, el que está liderando, debe hacerlo con todo el empeño, con responsabilidad y hacerlo lo mejor posible. Yo no sé cuántos han estado en la posición de liderar, pero si lo vas a hacer, dice hacerlo con todo el empeño. Y si tienes el don de presidir, hacerlo lo mejor posible. Ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, nos habla acerca de los requisitos del obispo y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y aquí viene el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Y esta palabra gobernar es la misma que se utiliza para presidir. Pero no solamente habla al obispo, sino que también a los diáconos. En el versículo 8 en adelante, que le está hablando a los diáconos, cuando llega al versículo 12, dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora está hablando acerca de este presidir, de este gobernar. ¿Y está hablando de gobernar qué? Sus casas. Sus casas. Quisiera que fuéramos de una vez imaginándonos en la escena. Tú en tu casa, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está el mantenimiento del hogar? ¿Está que se cae el techo? ¿Cómo está el aseo de la casa? ¿Las telarañas están por todo lado? ¿No quieres que te visiten porque te da pena? ¿Cómo está esa loza? Yo lucho con la loza. No, mano. Pero bueno, cuando habla acerca del obispo, se refiere, o bueno, se traduce esta palabra obispo como un supervisor, vigilante. Se usa para quienes dirigen y pastorean la iglesia local. Pero cuando utiliza la palabra diácono, porque usted de pronto dirá: no, obispo, yo no aplico. Pero cuando se utiliza la palabra diácono se traduce como servidor, ministro, y literalmente se traduce como el que sirve. Diácono es el que sirve. Por eso es que a veces a los sugieres se les denomina como diáconos, porque están en el servicio. Pero no quiere decir que diáconos sean solamente los sugieres. No, diácono, el que sirve en el cuerpo de Cristo, el que sirve en la iglesia ya. Ese es el diácono. Y a ellos se les dice: gobiernen bien su casa. Gobiernen bien su casa. Luego de que habla acerca del presidir, termina diciendo Romanos capítulo 12, versículo 8, el que hace misericordia, ¿cómo lo debe hacer? Con alegría. Y esta palabra misericordia significa sentir simpatía con otra persona en su miseria, y especialmente simpatía manifestada en actos. Cuando estaba pensando acerca de esta misericordia, me acuerdo, hace unas semanas, no sé si meses, venía en el carro con mi esposa, veníamos de Chía, habíamos dejado a mis padres allá, y no sé, venía escuchando música en el celular y dije: voy a colocar a un artista que hace mucho tiempo no colocaba. Ese artista lo escuchaba era cuando era adolescente, que estaba en el colegio, y se llama Vicosí. Yo no sé si alguno lo escuchó alguna vez, Vicosí. Sí, ¿cierto? Muchos amenes. Hay una canción que se llama Desahogo, de Vicosí, que dice: yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, ¿cierto? Ya empezaron a recordar. Hay una sección en la que dice: mi hermano, ¿usted qué dice ser cristiano? Cuando ves a un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? ¿Le dices de lejito qué? Dios te bendiga, pero no sacas ni un pesito para llenarle la barriga. Y dice: mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuchen, tienes que darles vida y darle un buen abrazo aunque éste esté muriendo de sida. Yo no sé la vida de este artista hoy cómo esté, pero eso que dice ahí es muy cierto. Mi hermano, usted que ve un vagabundo en la calle, ¿por qué no le da la mano? No, nos conformamos desde lejos de decirle Dios te bendiga, pero no nos fijamos en su necesidad para llenarle la barriga. Y dice: mira, te están mirando desde arriba. Y sí es así. Misericordia es una empatía, una simpatía
que se manifiesta en actos. Ahora, esto tiene mucha relación, esto que se manifiesta en Romanos capítulo 12, con lo que se menciona también en Corintios capítulo 12, versículo 28, porque ahí mencionan dos dones más que entran en esta categoría de funcionales, que es el de administrar y el de ayudar. Que el de administrar los podemos juntar con el de presidir. Estaría bien, porque administrar pues se traduce como conducir, como gobernar. Y el de ayudar también lo podemos acercar al de servir, porque ayudar es esa labor que lo traduce Tesalonicenses como la labor de sostener al débil, al necesitado. Así que estos, mis hermanos, son dones funcionales, que se les dice funcionales, el de servir, el de administrar, el de ayudar, el de misericordia. Pero todo esto que les acabo de decir es solamente para que los tengamos en mente, pero ahora vamos a estar viendo la importancia de estos dones. Y quisiera que nos centráramos en Mateo, capítulo 25. El día de hoy está haciendo muchísimo calor. Mateo capítulo 25. Iniciamos nosotros en el mes de marzo con lo que fue la parábola de los talentos, que la pastora Zoila estuvo dando esta reflexión. Y me quedé analizando este texto, viendo el contexto de este pasaje, y me di cuenta que Jesús venía hablando en este discurso desde capítulos atrás. Y como es bastante extenso el pasaje, vamos a estar viendo solamente algunas secciones. Desde el capítulo 23, Jesús viene hablando. Y en el capítulo 23, Jesús les está pegando una vaciada, un regaño, pero tremendo a los escribas y fariseos. Pero escuchen lo que dice, capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente, estaba hablando a la gente y a sus discípulos, y les dijo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Luego en el versículo 6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y sigue hablando acerca de los fariseos, pero en el versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y empieza, versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. De nuevo el versículo 14: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, vemos aquí a los escribas y fariseos que pretendían ayudar a las viudas, a los pobres, pero realmente los estaban destruyendo, les estaban haciendo más daño, los estaban empobreciendo. Y luego versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos, de nuevo les dice hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito viene a ser una persona gentil que se volvió al judaísmo. Y lo que dice es: hipócritas, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hipócritas.
En el versículo 16, ay de vosotros, guía de ciegos. En el versículo 23, de nuevo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, que lo mencionamos hace un momento, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y de nuevo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, de nuevo les dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. El versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Si algo se quería dejar aquí en claro, ¿qué podríamos decir? Hipócritas, escribas y fariseos. Ojo, que no termina. Versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Que faltaba una vez más por si no quedaba claro. Y está haciendo un énfasis fuerte. Que si no lo vemos estamos muy ciegos, muy sordos. ¡Qué hipócritas! Y haciendo un énfasis constante, es que ustedes están aparentando solamente, aparentando que son personas que ayudan, que sirven, pero por dentro están podridos. Sus actos no reflejan verdaderamente el servicio de Dios. Van, visitan a la viuda, al pobre, pero no están sirviendo a Dios. Hipócritas. Es el mensaje. Ojo, que esos eran el teólogo de la época, el religioso de la época, que si viniera Jesús a esta época, a los que estaría diciendo hipócritas serían los que estamos aquí hoy. Ojo, espero que no seamos nosotros. Pero después de que habla de esto, a los escribas y fariseos hipócritas, y que le dice a los discípulos, oh, cuídense de ellos. El que quiera ser mayor debe servir. Ojo, cuídense de ellos, les dice. Después de que les dice eso, empieza a hablar de las señales del fin, capítulo 24. Y ya cuando está finalizando el tema de las señales del fin, en el versículo 42 del capítulo 24, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, está hablando de las señales del fin. Cristo viene pronto, amén. Y les está diciendo todo lo que va a ocurrir antes de que Él venga. Y después de que les advierte de todo eso que iba a ocurrir antes de que Él venga, le dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es una alerta. ¿Alerta de qué? De estar preparados, de estar atentos. Sigue hablando, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas, con esos que estaba hablando hace un momento. Hipócritas. Veamos la relación que se está teniendo aquí. Veamos la relación. Está hablando acerca de unos hipócritas que
solamente están limpios por fuera, pero que por dentro están mal. Y los está comparando como el siervo que no está atento a la llegada de su amo, que solamente se comporta bien cuando su amo está presente, que solamente trabaja cuando su amo está presente, pero cuando no está presente es un borracho, es un comelón, trata mal a su prójimo, no está atento a la llegada de su Señor, es un hipócrita. Y dice que a ese hipócrita lo castigará duramente y pondrá su parte con ellos, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús sigue hablando del tema. Después de esto, llega el capítulo 25, donde se menciona lo que es esta parábola de las vírgenes, de las que están las insensatas, las sensatas, las que guardan el aceite, y hace un llamado ahí a estar atentos, ¿cierto?, a la llegada de este Señor. Y luego llegamos al versículo que nos enfocaremos un poco más, 14 del versículo 14 del capítulo 25, que ya es en la parábola de los talentos. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto es muy interesante porque cuando leemos Romanos, donde estábamos leyendo en capítulo 12, los deberes del cristiano, y que habla acerca de los dones, dice que a cada uno repartió según también capacidad. Y aunque aquí los talentos no hacen referencia a lo que nosotros comúnmente conocemos como los talentos, como una habilidad, sino que habla acerca de una unidad de medida. De hecho, estuve buscando en la Biblia si se encontraba en alguna sección talentos como una habilidad, como algo que pudiéramos usar, no sé, como tocar, cantar, como una habilidad. No encontré. Todos hacían alusión a una unidad de peso, de medida, una medida, 5 talentos, que podía ser de oro, de plata. Bueno, era una unidad de medida. La cosa es que este rey que se va lejos le asigna a cada uno de sus siervos, según sus capacidades, una cantidad de talentos. Y se va lejos. Conocemos la historia, ¿cierto? Luego del tiempo regresa este rey, empieza a llamar a cuentas. El que tenía los 5 talentos, ¿qué trajo? Otros 5 talentos. Al que le dio 2, trajo otros 2, pero el que le dio 1 fue, lo escondió, y le dice en el versículo 30, siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, junto con los hipócritas. Ahora usted dirá, ¿qué tiene todo esto que ver con los dones funcionales? Bueno, es que todavía Jesús no ha terminado de hablar. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fíjense que sigue hablando acerca de su venida. No se ha desconectado del tema. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si nos fijamos aquí, el rey, al momento de separar sus ovejas, muestra la característica de sus ovejas. Y la característica de sus ovejas todas están haciendo alusión a los dones funcionales. Me viste en la cárcel, estaba con hambre, estaba desnudo, tenía frío, estaba enfermo, me visitaste, me diste ropa, me diste alimento, o sea, me ayudaste. Está haciendo alusión que sus ovejas manifiestan este servicio. Luego llama a las cabras. Versículo 41. Y le dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos también van a preguntar: bueno, pero cuando tú estuviste así, nosotros no lo hicimos. Y responde el rey: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es algo que es muy fuerte. Esto es algo que es muy fuerte, mis hermanos. Porque todos estamos llamados a servir. Uno de los distintivos de sus ovejas con las que Jesús los va a separar es por el nivel de servicio que estuvieron manifestando sus ovejas. Y digo que esto es fuerte, porque yo pregunto el día de hoy, mis hermanos, el servicio que nosotros hemos prestado ¿está catalogado ahí? O sea, miren, no les estoy diciendo que vayan a la cárcel, que algunos lo han hecho, pero nosotros no estamos cada semana yendo a la cárcel, a no ser que trabajemos de eso. Pero ¿qué tal? Tuve hambre y me diste de comer. A ver. Que eso sí lo encontramos en la calle todos los días. Hambre y desnudos. Bueno, no desnudos, pero sí personas que necesitan ropa. ¿Y cómo estamos ahí? Que ese sí lo encontramos todos los días, que no hay ninguno aquí tiene excusa, que sale ahí a la calle y allá hay. Yo manejo carro, manejo aplicaciones Uber, Didi. La cantidad de personas que se acercan a la ventana a pedir una moneda, yo sé que a veces es para vicio, pero de pronto muchos dirán: eso es para vicio, y nunca dan nada. Mi hermano, que a veces hay gente que es hambre. Es hambre. Usted no se puede poner tampoco de juez ahora y determinar que lee los corazones y las intenciones de todos y no le da a nadie, porque usted es muy sabio y astuto. Y entonces cuando lleguen allá a separar las ovejas: bueno, y tuve hambre y no me diste comer. Pero yo creí que era para vicio. ¿De verdad? O sea, nos reímos, ¿no? Lo ridículo que suena. Lo ridículo que suena nos causa gracia. Y es algo sencillo, mis hermanos, y esto es grave. Esto es grave.
Algo que caracteriza a las ovejas de este rey es el nivel de servicio. Este rey es generoso, mis hermanos. Este rey da su Espíritu Santo con sus dones, en el cual está este don de servir, este don de ayudar, este don de misericordia, de ser empático con nuestros actos a la persona. No practicar lo que decía Vico sí en la canción, de lejitos le decimos Dios te bendiga. No, mis hermanos. No, mis hermanos, ese no es el comportamiento de los hijos de Dios, ese no es el comportamiento de las ovejas de Dios. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, y es, no debemos confundirnos tampoco. Yo sé que estoy hablando del servicio, del don de servir, que Dios va a separar a sus ovejas y que estas ovejas se caracterizaron mucho por su servicio, pero mis hermanos, no debemos confundirnos creyendo que porque somos personas que sirven, entonces ahora somos salvos. No debemos confundirnos. No debemos confundirnos. O sea, el servicio caracteriza a una persona salva, pero el servicio no salva a la persona. Y esto nosotros lo podemos ver en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, un don, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice la frase que conocemos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fijaos acá, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Esto es un don, ¿no? O sea, ¿no manifesté este don en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Más dones? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Más dones? Fíjense, el reclamo de ellos, Señor, ¿acaso nosotros no estuvimos manifestando los dones en nuestra vida? ¿En la vida? Señor, ¿acaso yo no estuve manifestando el don de servicio? ¿No fui a la cárcel? La respuesta, ¿cuál es? Nunca los conozco, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo añadiría hipócritas, para que vaya con toda la temática. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Es que mis hermanos, usted cuando sirve en la iglesia debe recordar, la motivación no eres tú, es porque amas a Dios y amas a tu prójimo, porque quieres edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tienes que analizarte, tenemos que analizarnos. Porque muchas personas llegan a la iglesia a esperar a ser servidos y se enojan. Es que el ujier no me saludó cuando entré. Hermano, usted salúdelo. Es que cuando me senté en la silla estaba sucia. Hermano, usted límpiela y limpie las demás de paso. Nosotros nos acordamos aquí un hermano, Napoleón, varón, llegaba aquí antes de que los pastores se despertaran a barrer el frente de la iglesia. Él no pertenecía a los ujieres. A barrer el frente de la iglesia. Uno ahí bañándose, vistiéndose, y él ya estaba ahí listo para barrer. Limpiaba las sillas.
se madrugaba. Yo no sé qué pensaba este varón el sábado, como que, uy, me tengo que acostar porque mañana tengo que llegar allá a las 5 de la mañana a despertar a los pastores para que no se les olvide que hay culto, y mientras ellos se despiertan y se alistan, entonces yo voy a hacer el aseo. Yo no sé, ojo. Y para ir finalizando, quisiera hacer un llamado que hice anteriormente. En Hechos capítulo 6, versículo 1, nos muestra una escena que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y en la oración y en el ministerio, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, que más adelante lo vemos que es el primer mártir, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, que más adelante vemos que es el evangelista; a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mis hermanos, todos estos meses hemos estado hablando acerca de llamados por Dios. Y espero que usted de alguna forma se sienta llamado por Dios. Pero también quiero que entendamos lo siguiente. A veces el miembro de la iglesia se acerca a uno de los pastores y dice: pastor, Dios me está llamando. ¿A qué? Dios me está llamando a ir a la cárcel. Uno dice: bien, mi hermano, bien. Ahora, el llamado está bonito. Lo que sucede es que muchas veces los hermanos esperan que el pastor le cuadre todo el evento para ir a la cárcel. Pero la verdad, mi hermano, es que no es justo. Porque llega el otro hermano y me: pastor, tengo un llamado. Yo estoy sintiendo de parte de Dios, pastor, que tengo que ayudar con, y no sé, dice algo. ¿Con qué será? Con ayuda social. Quiero llevarle mercados a los pobres. Y esperan que el pastor deje su labor y vaya y haga el evento. Son cosas buenas. Digamos, el ayudar a las viudas, como lo que estaba pasando acá, es algo bueno. Ayudarlos. De hecho, Santiago dice: la verdadera religión es esta, ayudar a las viudas y a los pobres. Pero mis hermanos, el pastor recibió un llamado a ser pastor. Si de pronto el pastor se empezara a involucrar en audiovisuales, en el servicio Ujieres, a liderar alabanza, a liderar los maestros abajo en la escuela dominical, a atender la cafetería, empezaría a desatender sus obligaciones pastorales: visitar, consejería, preparar el mensaje con tiempo, documentarse para preparar el mensaje. A lo que yo voy, mis hermanos, es que si Dios te está llamando,
quiero que lo tomes de la mejor forma, pero te está llamando a ti. Nosotros te apoyamos, pero te está llamando a ti, a ir, a hacer. Como iglesia te apoyamos, hacemos alguna convocatoria, pero te está llamando a ti. Si Dios ha puesto en tu corazón el ir a la cárcel, el ir y repartir ropa a gente que le falta ropa, a ir y llevar comida, chévere, te apoyamos. ¿Qué necesitas? Pero el que va a ir eres tú, el que llamó Dios eres tú. Yo me acuerdo cuando empecé el departamento de misiones, me molesté con mi mamá, que está aquí. Me molesté con ella porque estábamos iniciando el departamento de misiones y teníamos un evento, creo que fue para el 31 de octubre, y quería el apoyo de mi mamá, como que estuviera ahí, pero ella se fue a visitar a la hermana. Y después del evento yo llegué a donde mi mamá, le reclamé: mamá, ¿por qué no me acompañaste? ¿Por qué no estuviste conmigo? Y ella me dijo: bueno, pues yo estaba con mi hermana que me necesitaba y pues la verdad no me siento mal por haber acompañado a mi hermana que me estaba necesitando. Y yo dije, pero lo dije para mí, pero yo soy el hijo, me tenía que acompañar. Y luego yo pensé, pero al que Dios llamó a misiones fue a mí. El que Dios llamó a hacer el evento fue a mí. Y lo entendí. Y nos fue muy bien, gracias a Dios. Y pues yo doy gracias a mi mamá también, pues que pues también me dijo eso. O sea, a mí me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo porque yo entendí que fue a mí a quien Dios llamó. No tenemos excusa. Usted no tiene excusa ahí donde está sentado. Si Dios te llamó, vamos para adelante. La iglesia te apoya, los pastores te apoyan. No olvides que Dios te llamó a ti. Amén. Por último, quisiera que leyéramos Romanos capítulo 12. Versículo 11. Después de hablar de los dones, el apóstol termina diciendo: en lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No perezosos, mis hermanos, no perezosos. Recordemos quiénes fueron los perezosos en lo que estuviéramos hablando en su momento. El siervo que no estuvo atento a la llegada de su amo. No perezosos. Padre que estás en el cielo, a ti damos gracias, Señor, por tu palabra. Entendemos, Señor, que los dones son para la edificación de la iglesia. Entendemos, Señor, que tú nos has llamado a todos a servir. Que de pronto no todos tenemos ese don de servicio, de ver todos los aspectos que requiere el servicio, pero sí hemos sido llamados a servir de alguna u otra manera. Amado Dios, queremos pertenecer a ese grupo de las ovejas, a ese grupo que vienes a buscar y que vas a separar, y que al momento de separar resaltas, distingues la labor de servicio que estuvieron haciendo. Visitaron al pobre, dieron abrigo al que estaba desnudo, al que tenía frío, dieron alimento al que tenía hambre.
Al que estaba necesitado en la cárcel le visitaron. O el que estaba necesitado por una enfermedad también le visitaron. Queremos ser parte de aquellos, Señor, que tú puedes reconocer por su fruto. No queremos llegar delante de ti, Señor, y decir, pero Señor, nosotros estuvimos sirviendo y estuvimos ayudando y estuvimos en este otro lugar haciendo X actividad. Y que tú nos respondas, nunca los conocí. No, Señor, no queremos ser esa clase de persona. No queremos ser hipócritas. No queremos ser de aquellas personas que por fuera aparentan ser personas de bien, ser personas que te agradan, ser personas que sirven, pero por dentro estamos podridos. Que tu palabra, Señor, sea dando fruto en nuestra vida, Señor, y que podamos entender que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a su prójimo. Ayúdanos a aprender de tu ejemplo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.